Buenas noches, queridos hermanos y amigos que me escuchan. Esta es su hermana Sandra Betancourt Soto de la Iglesia Puerta del Cielo en West Palm Beach, que esta noche vamos a estar compartiendo unas ideas de la palabra del Señor, específicamente en la lección 6 de nuestro expositor corriente, que se titula La compasión de Dios por la humanidad. Es una clase muy preciosa y voy a estar compartiendo solamente unas ideas sobre la clase y quiero leer los principales puntos bíblicos o versos bíblicos en los que la clase se basa. Así es que les invito, si tiene su libro, su palabra con usted, su escritura, puede buscarla, aunque vamos a estar leyendo diferentes versos. Por ejemplo, vamos a leer en Isaías 54:7. Luego el capítulo 55:1 y del versículo 7 salta al versículo 11 también del libro de Isaías, donde nos vamos a estar deteniendo y vamos a procesar esta información utilizando esos versículos y otros versículos que se conectan a estos en esta noche para poder hablar sobre el tópico de la compasión de Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiaré mi fiel amor por ti, ni vacilaré mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo. Te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión, y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Luego vamos al 55:1. Venid a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y Él recibirá misericordia, y de Él recibirá misericordia. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esta es palabra de Dios utilizando la Nueva Versión Internacional. Así es que me gustaría orar en esta noche por esta palabra. Discúlpeme. Me gustaría orar por esta palabra y para que el Señor la bendiga en nuestras almas. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me das, Señor, de compartir tu palabra. Gracias por cada hermano, cada oyente. Yo te pido una bendición en abundancia para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es una fuente, Señor, que sacia nuestra sed, que sacia nuestras necesidades, Padre, y en ella confiamos en esta hora. Tu palabra tiene poder en sí misma, poder cambiador, poder libertador y poder sanador. Yo te pido en esta hora que esta palabra sea de bendición a cada uno de nosotros, Señor, y que cumpla los propósitos para la que fue escrita e enviada. En el nombre de Jesús, que yo sea, Señor, una portavoz de tu palabra
y que sea de beneficio y de bendición a la iglesia y a los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta en esta noche y es la siguiente. ¿Ha sido usted testigo del amor y la compasión de Dios en su vida? Me imagino que todos los que escuchan dirían, sí, yo he sido testigo. Bueno, inevitablemente yo tengo que decir que sí, he sido testigo cada día. Casi todos los días veo la compasión de Dios, su mano de misericordia y compasión conmigo en una manera bien bonita. Podría dar muchos ejemplos y muchos testimonios de cómo desde la salud que me ha dado a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a mis hermanos en la iglesia, la oportunidad de ganarme el pan y a mi esposo y milagros, ha abierto caminos donde no los hay y ha vuelto, como dice la misma palabra, ríos, sequedales en ríos y ríos en la soledad, como dice la palabra. Y eso es una muestra que yo recibo diariamente de su compasión conmigo. La muestra más grande, de la cual vamos a estar hablando también hoy, ya mismo, es su amor que tuvo por mí, darme una oportunidad de salvación, permitir que yo pueda conocerle, permitir que pueda conocer su palabra, entenderla y vivir en una comunidad de fe. Y pues si tú no has logrado tener esa coinonía, esa comunión con Dios, si tú sientes que el cielo está cerrado para ti, yo te invito en esta noche que escuches la palabra de Dios y que pidas al Señor una revelación de su amor para tu vida y de su compasión a través de esta lectura y de esta conversación. Amén. Bueno, y la traducción de la Septuagésima de Kesed, que es un término griego, dice la palabra misericordia o compasión, eleos, es la palabra eleos para definir la misericordia, piedad y compasión. Algunas veces, sin embargo, en esta traducción griega, la alternativa a la palabra compasión o misericordia es justicia. ¿Ok? Dikatosum en griego. Y un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 34:7. Donde se sugiere una relación íntima entre dos atributos. No había un término griego que pudiera utilizarse y recoger la idea completa con la cual se está usando esta palabra en la palabra compasión en griego en la Biblia, en que se entrelacen la justicia y el amor y la compasión de Dios. Estos términos, justicia y compasión, siempre están juntos en el original griego. Bueno, el término kesed, como dije antes, que es el término del cual estamos hablando, destaca la relación de derechos y responsabilidades, mutua relación sobre derechos y responsabilidades, sobre todo a partir del exilio de los israelitas. Kesed llegó a significar la misericordia de Dios que mantiene su pacto a pesar de las infidelidades de ellos. Por eso ese término tiene una relación con compasión. Misericordia a pesar de la infidelidad. Eso es lo que traducido la palabra compasión quiere decir que sed está junto. Misericordia con la justicia. Dios ha extendido su compasión sobre todos los hombres. No solo fue con los israelitas, sino con en todas las épocas, con todos los seres humanos, hasta aquí, hasta nuestra época. Salmo 103:11 nos habla sobre de esto. Y su misericordia es reflejada en su amor por medio de Jesucristo, que todos lo sabemos, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo
quiere decir todos los seres humanos de todas las épocas, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso resume prácticamente la palabra compasión y cómo se define la compasión máxima de nuestro Señor, que fue al dar a su Hijo en la cruz y Jesucristo morir por nosotros, la cual libra del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8 del 1 al 2. Nos dice, así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En otras palabras, esa relación entre la compasión de Dios a través de toda la palabra tiene su culminación en la muerte y resurrección de Jesucristo y su obra redentora, donde todos somos perdonados si nos acogemos a la cruz. También la naturaleza creada por Dios es una muestra de su gran compasión para con el hombre. Como dicen, la sombrilla de la providencia, el sol provee su calor, los animales, Dios los alimenta, el agua que es indispensable para la vida, Dios la provee, la tierra provee minerales, todas estas cosas son importantes. Amén. Bueno, ¿y qué podemos decir de los versículos específicos de esta clase escritos por Isaías? Para poder entender cómo Isaías maneja la palabra de compasión, vamos a hablar un poquito de quién era él. Isaías profetizó en el reino del sur, como en los últimos años de Usías, el rey Usías, y quizás vivía todavía después durante el reinado de Ezequías. También podría haber, los libros nos cuentan y los estudios bíblicos nos cuentan que quizás había estado vivo durante el reinado del rey Manasés, que era el hijo de Ezequías, aunque probablemente era muy anciano ya para tener un ministerio activo, pero quizás históricamente podía haber estado vivo. Su ministerio data desde el 740 hasta el año 680, como unos 60 años en total de ministerio activo, siendo su ministerio el más largo de los profetas de Israel. Su libro es uno de los más importantes, evidenciado por las 21 veces en la que es mencionado en el Nuevo Testamento. El tema general es similar al significado del nombre de Isaías. Yahweh, Jehová, es salvación, y tiene el propósito principal de enseñar que la salvación de Dios para su pueblo es por pura gracia. Fíjense cómo el mismo nombre de Isaías nos da la razón por esta definición de este libro o este tema central, que es la compasión de Dios. Este título o estos elementos se describen en dos grandes segmentos del libro de Isaías, que comprenden los capítulos 1 al 39, donde se enfatiza el pecado de Judá y se le amonesta al pueblo del castigo que vendrá si persisten en el pecado. También el profeta da advertencias a otras naciones. O sea, esta primera parte de su libro enfatiza sobre la necesidad del pueblo de arrepentirse delante del Señor, de sus pecados, de la destrucción que venía inminentemente, ya que se habían apartado de Dios, y no solo ellos, sino también otras naciones aledañas. Hay juicio para ellas prometido a través del profeta. Sin embargo, en los capítulos 40 al 66, vemos otra vez lo que acababa de decir al principio, por qué es que la palabra compasión en griego tiene un significado doble, que es justicia y compasión. Esto lo vemos desarrollado en el libro de Isaías.
a través de sus dos partes divisibles, como son los primeros capítulos que enfatizan en la justicia y en la necesidad de arrepentimiento, pero ya en estos últimos capítulos se trae un mensaje de consuelo y esperanza con la profecía mesiánica. El profeta se proyecta en el tiempo futuro y presenta el castigo de Judá como si ya hubiera sucedido, y a partir de esto consuela al pueblo, diciéndole que alcanzará la liberación y que algún día vendrá el Mesías en persona para liberarlos de el pecado. También habla el profeta sobre el milenio, donde Israel como nación gobernará sobre el mundo entero. Amén. Y esto es algo muy bonito sobre este libro. Isaías habla del juicio, pero en su profecía aludía a aquel que iba a traer un nuevo pacto, el pacto del Calvario. Este pacto nos trae una revelación de la misericordia de Dios a través del perdón de nuestros pecados. Amén. Que es como les estaba explicando anteriormente. El nuevo pacto nos indica que Dios puede ser y es misericordioso y compasivo, como dice en Hebreos 8:12. Gracias a la naturaleza de la misericordia y compasión de Dios, el hombre y la mujer podemos acercarnos a Él con confianza. ¿Qué nos dice Hebreos 4:16 sobre esto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estoy usando, estos términos se usan, se intercambian, misericordia y compasión, para describir cómo el Señor, a través de su sacrificio en la cruz, nos permite acercarnos a Él sin ningún temor, sin ninguna duda de que habrá misericordia si nosotros nos acercamos a Él. Nosotros sabemos la historia del Calvario y todas las señales que hubieron para describirnos cómo el Señor finalmente venció al enemigo de la justicia que tenía nos tenía postrados, nos tenía en destrucción. Una de las señales fue que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y señalando la oportunidad que todos tenemos ahora de ir directamente a la presencia del Señor para alcanzar misericordia y compasión. Así es que no tenemos que dudar que el Señor, aunque aplica su justicia en nuestras vidas, aunque sí nos refiere a un juicio que puede venir si nosotros persistimos en pecar y si nosotros nos alejamos de Él, siempre usted va a encontrar la compasión del Señor caminando de la mano. Son como dos hermanas o como dos manos, dos brazos que van juntos y nos muestran que el Señor lo que quiere es que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nos acerquemos a Él. Dos de los adjetivos usados en la palabra para describir la compasión y la misericordia de Dios son: número 1, grande. Ustedes saben que los adjetivos describen algo y hay diferentes tipos de adjetivos. Dos de estos son grande para describir la misericordia de Dios, como dice en Números 14:18 y en Nehemías 9:27. También en el Salmo 103:8, si quiere copiar esos libros y luego pues leerlo. Primera de Pedro 1:3. Y el segundo, para describir, es que su compasión y misericordia es para siempre, como nos dice el Salmo 100, versículo 5. Los israelitas trataban de mantener el antiguo pacto y de esa manera presentarse a Dios sin pecado. Ellos trataron de probar que podían vivir una vida agradable al Señor, pero nosotros sabemos la historia. Los resultados fueron que no pudieron lograr lo que ellos querían hacer por sus propias fuerzas.
esto no iba a dar resultado y no dio resultado. Por eso Dios consideró sin validez el antiguo pacto e indicó que este pacto sería abolido para traer un nuevo pacto donde las promesas eran mejores, promesas que descansarían en el sacrificio del Señor Jesucristo y su compasión y su gracia. El nuevo diccionario bíblico de la Biblia define compasión, aunque ya lo dije en griego, pero lo define también, como dije antes, como sentir piedad, y se refiere a un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un amor que siente pena por el otro. Por ejemplo, el Señor Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, y todos sabemos eso, que se encuentra en Mateo 9:36. En otras palabras, parte de la naturaleza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra, era era compasivo con la gente, no solo en respecto al perdón por por los pecados, pero sí también conforme a nuestras necesidades que todos tenemos. Si se recuerdan lo que pasó en esa ocasión, él tuvo compasión de la multitud que estaba allí sentada sin comer, estaban cansados, y le pidió a los discípulos que le sirvieran, que le dieran de comer. Y la palabra usó ese mismo término, compasión, que como les acabo de describir, es un sentimiento profundo de conmiseración que nace de un amor que tiene pena, que realmente se le da tristeza por la suerte o por cómo se encuentra otra persona. Y nosotros también podemos ver esta descripción de la compasión de Jesús cuando vemos los nombres de Dios, uno de sus nombres siendo Dios misericordioso. Moisés le dijo al pueblo, por ejemplo, que si pecaban, debían de confiar en Dios y arrepentirse. Él exclamó: Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Esto se encuentra en Deuteronomio 4, del 30 al 31. También Juan lo describe en 1 de Juan 3:1. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Otra versión dice: al hacernos hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Esto quiere decir que, como dije antes, el Señor no solo tiene que ver con nuestra necesidad de salvación y alertarnos de la necesidad de arrepentirnos, pero también tiene que ver mucho con nuestras necesidades inmediatas. Así que, hermano, hay veces que quizás podemos sentirnos que estamos solos, que nadie entiende nuestra necesidad. Los hermanos no conocen lo que está pasando, quizás financieramente. Quizás no le hemos dicho a alguien sobre alguna situación de salud, alguna situación de relaciones, pero el Señor, que es el Dios que ve, como dijo en el Antiguo Testamento el escritor, que dice, el Señor que ve las necesidades. Es un Dios compasivo. Fíjate que es lo más bonito, yo pienso, después de la salvación, saber que nuestro Dios es un Dios personal y compasivo. La gente de los tiempos, los griegos, los romanos, todas estas personas que creían en múltiples dioses y tenían una definición, una percepción de cómo vivir y cómo eran sus dioses y lo que querían de ellos. Todos estos dioses eran dioses bien egoístas. Eran dioses que solamente querían hacer su voluntad y que todo saliera bien de acuerdo a lo que ellos querían para la gente. Si él quería que esta persona le pasara esto, pues supuestamente le pasaba eso. Si ellos querían lo otro, le pasaba lo otro. Y eso lo podemos ver en mucha de la literatura griega y en muchas de estas otras obras. Pero qué bonito saber que nuestro Dios, que es el Dios verdadero del cual nos habla las Escrituras, que está en el cielo, mira nuestra necesidad y se compadece. Yo quiero servirle a un Dios así. Yo no quiero servirle a un Dios que sea impersonal y que lo que piense para mí sea juicio y no haya misericordia, especialmente sabiendo que yo soy un ser humano
Amén. Nosotros le damos gracias a Dios por su grande bondad. Recuerdo el pasaje cuando Agar tuvo que salir con su hijo porque fue despedida, ¿verdad? Por la situación que se encontraba. Y ya cuando estaba toda la esperanza perdida, no solo para su hijo, sino para ella también, porque al morir su hijo prácticamente moría emocionalmente y quizás iba a morir también porque no había agua ni los medios, a menos que volviera. Dios la miró, dice la palabra. Y yo quiero alentarte con esta palabra en esta noche, a través de esta clase tan bonita, que recuerdes eso, hermano. Dios nos mira. Él está atento a nuestras necesidades. Él es Kesed, el Dios de juicio, pero el Dios compasivo, el Dios de justicia y el Dios compasivo. Amén. Por ejemplo, en uno de las palabras que leímos, Isaías 55, del 1 al 5, ¿verdad? Nos habla sobre la promesa de los afligidos. Bueno, eso está en Isaías 54. Y en la 55 nos habla sobre en estos versículos la compasión que Dios siente por su pueblo. La llegada de Jesucristo a la tierra en forma de hombre revela el punto máximo de la compasión de Dios hacia su pueblo, como dije. Compasión que fue extendida hacia toda la humanidad. Hay una invitación para toda la humanidad en estos versículos. Por eso nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Esta invitación, como dice el versículo, es para todos, sin importar la etnicidad, el género, la nacionalidad, la posición social o el trasfondo que tú tengas. Quizás piensas que pues no te van a recibir o no voy a esa iglesia porque pues no hablo el idioma, o porque no me van a recibir porque vengo de tal país o vengo de tal background, de tal forma de pensar, de tal forma de actuar. Pero el Señor en su palabra lo dejó claro, que la invitación, cuando dice venid todos los sedientos, la invitación es para todos. Y lo que quiere decir es así como el agua satisface nuestra necesidad física, la palabra de Dios y su relación contigo satisface toda nuestra necesidad. Si tú estás sediento, porque hay un vacío en tu vida, ya que todos somos seres espirituales y todos necesitamos llenar ese vacío. Y tú puedes tratar de llenarlo en muchas maneras, pero continuarás con ese vacío hasta que decidas darle una oportunidad al que puede llenar tu vacío espiritual. Amén. Y lo bonito y lo grande de la compasión de Dios, como dije antes, que para todos, no importa quién tú seas y de dónde hayas venido. No se necesita dinero. Jesucristo pagó el precio completo. Es universal. Todos pueden asistir. Satisface, como dice el versículo. Y es genuino. No hay un plan falso, ni hay pan falso. Y da a vida. Dios extiende su amor y su compasión a todo aquel que venga y tome del agua de vida que Él ofrece. Qué lindo. Amén. Dios siempre está cerca de aquellos que lo llaman, y aquellos que lo buscan lo encontrarán, como sigue diciendo los versículos. La recompensa es tornarse a Dios y recibir de forma gratuita la misericordia, el perdón y la remisión de pecados. Es hermoso ver la compasión de Dios en la historia de un pueblo que estuvo abatido y en medio de enemigos. Un pueblo sufrido en el cual podemos ver reflejados nuestra propia historia en el camino de la vida cristiana. Amén. Aquellos que viven humildemente, confesando sus pecados ante Dios y aceptando su perdón y el gobierno de sus vidas, experimentarán el gozo de ser sus hijos por medio de la fe, como dice los versículos 12 y 13. Amén. Algunos ejemplos. ¿Qué podemos ver en términos de ejemplo en estas escrituras? Bueno,
Estas escrituras que hemos leído, capítulos 54 y algunos versos del 55, nos muestran ejemplos de que la ira de Dios no dura para siempre, de que Él perdona y restaura a los que se arrepienten. Amén. Sus pecados son perdonados, son olvidados y jamás vueltos a mencionar. Eso es lo que quieren decir esos versículos, que Dios cumple sus promesas sin importar el tiempo que haya pasado. El profeta Isaías quería que el pueblo de Dios entendiera que no debían temer, porque el juicio de Dios daría lugar a salvación. Dios tendría compasión de su pueblo y los restauraría a un lugar de privilegio en su propia tierra. La vergüenza de su juventud podía referirse a la esclavitud de Egipto, y la afrenta de la viudez de la cual hablan estos versículos se refiere al cautiverio babilónico. Estos versículos también hablan sobre una mujer estéril, ¿verdad? Y las que son viudas. ¿Qué quiere decir la esterilidad y la desgracia de la viudez en esos tiempos? Lo mismo que hemos señalado antes, tendría que ver con personas marginadas, personas que no tenían derechos, personas que eran echadas a un lado por todos. Pero el Señor estaba diciendo en esos versículos a través del profeta que Dios no iba a rechazar la esposa, que Dios no iba a rechazar a ninguna persona, sino que Él iba a ser marido fiel. Él no la abandonaría, sino que sería cariñoso con ella. Esta verdad es para todos aquellos a quienes Dios nos rescata de la culpa, la vergüenza y el rechazo. Amén. El carácter de Dios mismo es el que promete esto y es el que los conduce a amar y a redimir al pueblo. Dios efectuó una promesa similar a aquella que le hizo a Noé de nunca dejar de amar la humanidad. Amén. La bondad de Dios es más segura que las montañas más altas. Y esto lo vemos, todos lo hemos experimentado en nuestra vida. Que a veces nos sentimos, como estábamos hablando antes, como que ya todo se ha acabado y que todo se ha terminado, pero estos maravillosos ejemplos que utilicé sobre las viudas eran ejemplos que se podían relacionar a esos tiempos, las viudas, la esposa abandonada, la mujer estéril, pero ahora lo podemos relacionar con nuestras propias vidas, con nuestras propias necesidades y pensar que el Señor no nos abandona. Así como nunca abandonó a Israel, a pesar de su infidelidad, el Señor nunca nos va a abandonar si nos acercamos a Él. Y hay provisión. Quisiera leer un pequeño devocional que se trata de la compasión. Y dice, cuando el doctor Carey padecía una peligrosa enfermedad, se le formuló esta pregunta: si esta enfermedad fuera fatal, ¿qué pasaje de la Escritura escogería para el sermón de su funeral? Él contestó: siento que semejante criatura pobre y pecadora como yo no merece que se diga nada de mí. Pero si ha de predicarse un sermón en el funeral, dejemos que sea de las siguientes palabras: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis rebeliones y mis transgresiones. Esto es Salmo 51:1. Con el mismo espíritu de humildad pidió en su testamento esta persona que la siguiente inscripción se grabara en su tumba. William Carey nació el 17 de agosto de 1761. Un miserable, pobre e inútil, en tus cariñosos brazos me entrego. Solo sobre la base de la gracia del Señor puede el santo más experimentado y honrado acercarse a Dios. Los mejores hombres son conscientes por encima de todo de que ellos son, en el mejor de los casos, hombres. Los barcos vacíos flotan leves, pero las pesadas vasijas cargadas están más hundidas en el agua. Los que solamente profesan pueden jactarse, pero los verdaderos hijos de Dios claman compasión y misericordia por Dios.
por su inutilidad. Tenemos necesidad de que el Señor nos tenga misericordia de nosotros y compasión, de nuestras buenas obras, de nuestras oraciones, de nuestras prédicas, de nuestras ofrendas y de nuestras cosas más santas. La sangre no fue rociada solamente sobre los postes de las puertas de la casa de Israel, sino también sobre el santuario, el trono de Dios y el altar, porque el pecado se entromete en las cosas más santas. La sangre de Jesús es necesaria para purificarnos de nuestra profanación. Si se necesita compasión para nuestras tareas, ¿qué puede decirse de nuestros pecados? Qué dulce el recuerdo de que la compasión infinita nos aguarda para ser benigna con nosotros, para restaurarnos de nuestras caídas y para que se regocijen nuestros huesos quebrantados. Y termino con el Salmo 51:1 que nos dice: ten compasión de mí. Si recuerdan, estas palabras fueron pronunciadas por el gran salmista David cuando sintió que había realmente pecado contra el Señor y se arrepintió de corazón, se acercó a Él buscando compasión, buscando esa sed. Y el Señor, misericordioso y clemente, con compasión le restauró, como todos sabemos. En esta noche les invito, hermanos, a reflexionar en estas palabras y saber que el Señor está con nosotros y que no nos abandona. Solo acerquémonos a Él confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia cuando es necesaria. En esta hora voy a orar con ustedes, con todos nosotros, para que el Señor nos bendiga, nos guarde. Si hay alguna persona que quiera entregar su vida a Jesús y comenzar una relación, se apartó, que nunca la has tenido, yo voy a orar en esta noche también por ti y por todos nosotros los hermanos, para que Dios nos siga ayudando a seguir adelante, que nos ayude también a tener compasión por otros, así como Él nos ha tenido compasión, y para entender su palabra, que es clara y nos habla de que si nos acercamos a Él podemos alcanzar misericordia. Padre, yo te doy gracias en esta noche nuevamente por estas palabras que me permites compartir con los hermanos o los amigos que nos escuchan. Yo te ruego, Señor, si hay alguna persona que está anhelando una relación contigo, yo te pido que en esta noche tú te le reveles y tú le des la oportunidad de salvación y que tú escribas su nombre en el libro de la vida y que, Señor, obres en una manera especial para salvar. También te pido por salud para los hermanos enfermos y que abras puertas donde no las hay. Tú eres un Dios grande y clemente, misericordioso, como la palabra dice. Eres, Señor, compasivo. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras infidelidades, yo te pido bendición para cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, Señor, y los hermanos que necesitan oración. En esta hora los bendecimos, Señor, y también enviamos tu palabra, Señor, hacia sus vidas. Ayúdanos a perseverar y siempre venir delante de ti con nuestras necesidades, Padre, porque tú eres grande y para siempre tu misericordia. Yo te doy gracias en esta noche por esta gran oportunidad que tú me has dado de presentar tu palabra, especialmente estos grandes capítulos que hemos revisado en esta noche, y toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén. En esta noche, mis hermanos, muchas gracias por escuchar y les invito a que el próximo miércoles se sintonicen también para escuchar otra gran lectura bíblica y algunas ideas de nuestros hermanos de la iglesia. Dios les bendiga, muchas bendiciones, buenas noches para todos.